febrero. El fin de semana les voy a estar trasladando documentación para que estudien. No sé si me escuchan. Sí, se lo escucha. Sí, licenciada. Entonces, les comento que conseguí un libro muy bueno, que está mejor que del que les había hablado en un principio. Y entonces les voy a estar compartiendo para que estudien para el examen. Yo estaba viendo unos, pero como les digo, cuando uno se consulta a varios libros, se encuentra siempre cosas mejores que otras, ¿verdad? Y es lo que necesito que hagan ustedes también. Entonces, les voy a trasladar 2 documentos el fin de semana. Se lo voy a compartir a alguien para que se los comparta en el chat. Y entonces ya empiecen ustedes a estudiar. En base a esos documentos, prácticamente tomaría en cuenta para el examen, que son de los temas que hemos venido hablando, ¿verdad? Del derecho financiero, de la actividad financiera del Estado. Y entonces, más que todo, va a ser, en este tema del derecho financiero siempre se tocan, siempre vienen los mismos temas a salir a colación, ¿verdad? Conforme vamos avanzando, siempre se traen otros temas que son importantes y se relacionan, ¿verdad? Que a veces uno dice, bueno, esto ya lo vimos y todo, pero ahí van a encontrar los temas bien definidos. Me encantó ese libro, es muy claro. Yo creo que la licenciada que hizo el libro anterior que les comenté, sí, algunas cosas no las ha sacado obviamente de otros libros, ¿verdad? Y pues ella también tiene su propio criterio y todo, pero así es como ellos trabajan, ¿verdad? Ellos analizan a varios autores y al final ellos dan su propio concepto, tienen su propia percepción de lo que para ellos pueden ser estos temas, ¿verdad? Que es lo que nos pasa a nosotros. Eso es lo que tiene que provocar estudiar y leer varios libros, ¿verdad? Que al final nosotros también concluyamos con nuestro criterio propio cómo vamos a tomar estos temas o cómo los vamos a entender. Hablábamos de la división del derecho financiero, que se divide en el derecho tributario, derecho presupuestario y derecho patrimonial. En este libro que les comento, es muy interesante porque sí habla de varios autores, ¿verdad? Pero al final, como les digo, concluye en esa división de derecho financiero que estuve redactando yo mi documento para poder trasladárselos a ustedes. Del que les voy a exponer ahorita, se los voy a compartir al terminar la clase. Entonces, por medio del WhatsApp, ¿verdad? Para que empiecen ustedes a leer, si no han tomado nota de las clases, ¿verdad? Pero obviamente primero vamos a recibir la clase y después yo les voy a hacer como un resumen, de los temas más importantes de eso, ¿verdad? Y quiero que también ustedes, lean los documentos que yo les voy a pasar de estos libros. Y ya más adelante ya vamos para que ya después de leer todos estos documentos ya podamos nosotros estudiar las leyes que vamos a tocar en este tema y ya con un concepto ya más amplio de lo que es el derecho financiero y de todas las actividades. Yo creo que ya vamos a entender las funciones que cada órgano que participa en la actividad financiera está enmarcado en la ley, ¿verdad? El libro de Derecho Financiero, les voy a decir cómo se llama. Es Curso de Finanzas y Derecho Financiero de Héctor Villegas. Ese libro lo pueden descargar. Fíjense que hay una página, se pueden meter a Google Academy, académico se llama. Entonces ahí descargué yo el libro. Entonces ahí lo pueden obtener y me cuentan para que entonces ya ustedes ya lo pueden tener de primera mano, ¿verdad? Ya ustedes lo descargan en su dispositivo y ya lo pueden leer. Los temas de este libro sería la primera parte.
Entonces, que sería como tema de examen, ¿verdad? Que es lo que vamos abarcando ahorita. Y sería, como les digo, en base a eso que hagamos el examen, ¿verdad? Porque eso es lo que yo estoy leyendo para poder trasladarle y en sí, pues el análisis extra que se hace de las leyes, ¿verdad? Porque se recuerdan de los artículos constitucionales que en su momento les dije que analizaran, pero no sé si al final alguien sí lo hizo. En ese estaba desarrollado, pues en sí, los artículos que se relacionan con la actividad. Voy a ver si los tengo por aquí. Entonces, miren, si usted con estos documentos que van a tener ustedes a la mano para estudiar, no van a poder decir que no tienen cómo estudiar los documentos, porque quien estudia los documentos le va a ir bien en el examen. Como les repito, no se los voy a poner difícil. Lo que tienen que hacer es leer, de veras leer. Y si ustedes leen, el examen lo van a sentir fácil. O sea, no pueden decir que no hay, que está difícil o algo, porque con una su leída bien consciente que le den a los documentos, yo creo que sí se puede obtener un buen resultado en el examen, en la nota, ¿verdad? A ver. Entonces tenemos los artículos constitucionales que eran los que decíamos que desarrollaban las finanzas públicas. ¿Ustedes tienen su constitución a la mano? Espero que todos tengan sus leyes. Sí, licenciado. Va. Entonces, uno de los artículos era el 91, ¿verdad? La asignación presupuestaria para el deporte. Está el artículo, el 84, ¿verdad? Es el que habla de la asignación presupuestaria para la Universidad de San Carlos. ¿Me confirman? Sí, Lic. Bueno. Entonces, estos son los artículos que tienen fundamento en la Constitución, ¿verdad? Y que tienen que ver con el presupuesto. Ya que el artículo 84 indica que la asignación presupuestaria para la Universidad de San Carlos de Guatemala es una asignación privativa no menor del 5% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado, debiéndose procurar un incremento presupuestal adecuado al aumento de su población estudiantil o al mejoramiento del nivel académico. Entonces, como se habrán dado cuenta últimamente, ese presupuesto a todo lo que pasó en la universidad, yo creo que se dejó de percibir mucho dinero destinado a la educación, ¿verdad? Porque todo lo que se tuvo que invertir en reconstruir la universidad, entonces esto, quiera que no, afecta, porque yo creo que la universidad también da becas, ¿verdad? Para personas que no tienen cómo poder estudiar. Entonces, ese dinero que recibe, ¿verdad? Parte de esa inversión, pues va destinada a eso, ¿verdad? Entonces, como se podrán haber dado cuenta, todos esos acontecimientos sí han provocado, pues, que el dinero pues sea mal utilizado, ¿verdad? Porque esto no debió haber sido para reconstruir la universidad, sino que se hubiera dado oportunidad a muchas personas de prepararse
Entonces, al final, como ven, el daño no se lo hacen en sí a las personas o a las instituciones, ¿verdad? Sino que es a la población que necesita tanto de preparación, ya que las universidades privadas, pues actualmente son están fuera del alcance del bolsillo de mucha gente, ¿verdad? Entonces, es lamentable ver todo eso, lo que está sucediendo, ¿verdad? En Guatemala, y que al final la promoción que se hace de la educación, en sí parte de esto le corresponde al Estado, y por eso es que se regula esto en la Constitución, ¿verdad? Para poder cumplir con lo que es uno de los fines primordiales, que es la educación. También establece que a la promoción de la educación física y el deporte, ¿verdad? Eso también está incluido en la Constitución Política de la República. O sea que sí tiene varios aspectos que podemos ver que sí van destinados a suplir esa necesidad social que debe prevalecer, ¿verdad? En el presupuesto del Estado. O sea, el presupuesto tiene que ir principalmente destinado a las necesidades públicas, ¿verdad? A la necesidad social, para poder tener en cuenta que todo ese dinero va encaminado a suplir las necesidades que tiene todo ser humano para poderse superar, para poder estar bien de salud, ¿verdad? El artículo 170 también regula las atribuciones específicas del Congreso. No sé si hasta ahí nos tiramos después del 91. ¿Qué otro artículo puede alguien decirme de los que vieron? 91, 170 y 194. El 170 indica las atribuciones específicas del Congreso de la República, ¿verdad? Y entre ellos, pues hay varios, pero el que nos interesa es el inciso E, que dice que es elaborar y aprobar el presupuesto para ser incluido en el del Estado. El artículo 171 también indica que corresponde al Congreso. En el inciso B, aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días después de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Ejecutivo deberá enviar un proyecto de presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiera sido aprobado por el Congreso, regirá el nuevo presupuesto en vigencia en el ejercicio, o sea, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso, pero para esto también tiene que haber una cantidad de diputados, ¿verdad? Las 2/3 partes para que puedan modificar el presupuesto. Otra de las funciones que tiene el Congreso acá también es decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de recaudación, ¿verdad? Que eso también va encaminado al presupuesto que está fijado en esto, ¿verdad? Y tenemos el artículo 194, que indica cuáles son las funciones de los ministros. Entonces también indica que cada ministro tendrá a cargo un ministerio, ¿verdad? De Estado. Y entre las funciones también establecen el inciso C, que deben presentar anualmente al presidente de la República en su oportunidad el proyecto de presupuesto de su ministerio. Y velar, en el inciso I, dice que también deben velar por el cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta inversión de los fondos públicos en los negocios confiados a su cargo. El artículo 213 de la Constitución habla del presupuesto del organismo judicial y dice que es atribución de la Corte Suprema de Justicia formular el presupuesto del ramo. Para el efecto se le asigna una cantidad no menor del 2% de ingresos ordinarios del Estado. Miren qué interesante, porque el organismo judicial
tiene el mismo porcentaje que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria, el 2% del presupuesto de ingresos y egresos ordinarios del Estado, que deberá entregarse a la tesorería del organismo judicial cada mes de forma proporcional y anticipada por el órgano correspondiente. Y aparte de ello, tiene fondos privativos, ¿verdad? Que son derivados de la Administración de Justicia, y la inversión corresponde ya a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es un dato muy, muy interesante. Los fondos privativos que el organismo judicial dice derivados de la Administración de Justicia, en ellos van, por ejemplo, cuando imponen fianzas, ¿verdad? O caución económica. Entonces, ese dinero se le regresa a las personas cuando son procesadas, ¿verdad? Que les dan una caución. No procesadas, porque procesadas es cuando se le inicia el proceso. Cuando están en investigación, pagan una caución económica y esa después de cierto tiempo se le regresa, ¿verdad? Pero si también el imputado, ¿verdad? Tiene un plazo para hacer el reclamo correspondiente. Si no lo hacen en determinado tiempo, pues ese dinero ya le queda al organismo judicial. Entonces, también cuando incautan algunos bienes, ¿verdad? Que quedan en el almacén del organismo judicial, a veces todo eso sale a subasta y todo, entonces son fondos privativos que ya tienen aparte de lo que les corresponde, según el presupuesto programático que ellos deben entregar, ¿verdad? Al Congreso de la República, y eso lo tienen que hacer con forma anticipada. El artículo 232 también establece sobre la Contraloría General de Cuentas. A partir de este artículo ya entonces ya tiene varias, ya todo lo que regula es relacionado con la Contraloría General de Cuentas, en donde se indica que es una institución técnica descentralizada y con funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos en general de todo el interés hacendario de los organismos del Estado, de los municipios, las entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. Indica que también están sujetos a fiscalización los contratistas de obras públicas, cualquier persona que por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos, y su organización y atribuciones serán determinados por la ley. El artículo 233 ya habla de la elección del Contralor General de Cuentas. Y yo creo que en el examen también van a venir algunas de estas preguntas. Entonces, sí, mucho ojo con eso. Por ejemplo, las funciones, ¿verdad? O sea, dice la elección del Contralor General de Cuentas. Eso también podría ser. Dice que será electo para un periodo de 4 años por el Congreso de la República. Entonces, de aquí, como les digo en adelante, ya habla los requisitos del Contralor, facultades que tiene. Y al artículo, hasta el 236, habla todo lo relacionado que es con la Contraloría General de Cuentas. Solo me permiten un momentito, oye, porque tengo mucha tos. Ahorita me vuelvo a conectar, disculpen.
Bueno, entonces, perdonen. Entonces, como les decía, hasta el artículo 236 se establece todo lo concerniente a lo que es la Contraloría General de Cuentas. Y en el artículo 237 regula el régimen financiero, ¿verdad? El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, que dice que es aprobado para un ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en esta Constitución. Incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y los gastos por realizar. Miren, la unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Existe una unidad que se encarga de esto, ¿verdad? Y que todos los ingresos constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente para cubrir los egresos. Los organismos, las entidades descentralizadas y las autónomas podrán tener presupuestos y fondos privativos cuando la ley así lo establezca, y sus presupuestos se enviarán obligatoria y anualmente al organismo ejecutivo y al Congreso de la República para su conocimiento e integración al presupuesto general. Y además estarán sujetos a los controles y fiscalización de los organismos correspondientes del Estado. Indica que la ley también podrá establecer otros casos de dependencias del Ejecutivo, cuyos fondos deben administrarse de forma privativa para asegurar su eficiencia, y que el incumplimiento a esa disposición pues es punible y son responsables personalmente los funcionarios bajo cuya dirección y funciones estén a cargo en las dependencias, ¿verdad? Dice que no podrán incluirse en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado los gastos confidenciales o gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización. Miren que les recalco esto. No pueden incluirse en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado los gastos confidenciales o gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a fiscalización. Esa disposición es aplicable a los presupuestos de cualquier organismo, institución, empresa o entidades descentralizadas o autónomas. El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y su ejecución analítica son documentos públicos, accesibles a cualquier ciudadano que quiera consultarlos, para cuyo efecto el Ministerio de Finanzas Públicas dispondrá que copias de los mismos obren en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de Centroamérica y en las bibliotecas de las universidades del país. Ahora funcionan las unidades, en todas las instituciones hay unidades de la información pública, ¿verdad? En donde personas cuando tienen duda de ciertos personajes políticos o públicos, pues van a pedir información, ¿verdad? Sobre lo que tienen a su cargo o por qué disponen de ciertos privilegios. Y pues luego de que, si no les parece, ya empiezan a poner denuncias, ¿verdad? Como se ha hecho últimamente con varios funcionarios. Entonces, el artículo 238 hace referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto e indica que regulará la formulación y ejecución y liquidación del presupuesto. O sea, esto desde el principio hasta el final. Primero formula cómo es, qué es lo que necesita, para qué se necesita, y luego que les dan la asignación presupuestaria, entonces ya empiezan a ejecutar, ¿verdad? En base a las obras que tengan programadas, a todo la planificación que tienen para suplir todo esto, pero luego de eso tienen que hacer una liquidación de qué fue lo que se utilizó y qué fue lo que no se utilizó. Y de esto, pues, dar el informe que corresponde, ¿verdad? Entonces, todo esto, conforme a esta Constitución, dice para discusión y aprobación. En los casos en que pueden transferirse fondos del total asignado para cada organismo, dependencia, entidad descentralizada autónoma, las transferencias deberán ser notificadas de inmediato al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas. Así como el uso regulará, ¿verdad? La Ley Orgánica del Presupuesto.
el uso de las economías y la inversión de cualquier superávit o ingresos eventuales. Entonces, estos son los gastos que se hacen, que son eventuales, que es lo que sucede, ¿verdad? Cuando algo no está previsto y que sobrepasan, ¿verdad? Entonces tienen que ver qué hace o pueden recibir ingresos extras de donaciones, ¿verdad? Todo esto debe ser regulado. Y también regula las normas a que esté sujeto todo lo relativo a la deuda pública interna y externa, su amortización y pago. Las medidas de control y fiscalización de las entidades que tengan fondos privativos en lo que respecta a la aprobación y ejecución del presupuesto. La forma y cuantía de la remuneración de todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo el de las entidades descentralizadas. Entonces, la forma y la cuantía de la remuneración, dice, de todos los funcionarios y empleados públicos. La forma de cómo se les va a establecer los salarios, de cómo, qué parte del patrimonio o de ingresos de las entidades se les va a designar, ¿verdad? Por ejemplo, si un funcionario va a tener a su disposición vehículos, ¿verdad? Muchas veces les dan a ellos y a sus familias. Entonces, todo eso también se debe informar y también tiene que ser fiscalizado. Y todo eso también se debe regular dentro de los informes del presupuesto, ¿verdad? Detallarse. Y el artículo 2 dice la forma de comprobar los gastos públicos en el inciso G y en el H de este artículo que habla de lo que regulará la ley orgánica del presupuesto. También las formas de recaudación de los ingresos públicos, cuando se contrate una obra o un servicio que aplique muchos años fiscales, o que debe ser, cuando sucede esto, pues deben tener provisiones y que estén seguros de que cada año pues van a tener ese porcentaje para poder terminar una obra, ¿verdad? Porque a veces si hay problemas con esas obras, pues se detienen. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en Misco hay un puente que dicen que nunca se terminó. Hay un puente que está en una de las salidas de Misco que se conecta a la Roosevelt, que ese lo inició, yo creo que fue el alcalde Otto Pérez, el hijo de Otto Pérez Molina, pero ahí hubo una fiscalización y como que algo detectaron y pues hasta la fecha parece que no han podido continuar con esa obra, ¿verdad? Entonces, si el dinero se tuvo y no se terminó, pues imagínense en qué incurrieron ahí, ¿verdad? O fue algo que ya no se pudo terminar porque ya no les dieron los fondos. En realidad, o sea, esas cuestiones son las que pasan, las que sí se pueden ver, ¿verdad? Y que hay ejemplos de eso, de las obras que no quedan concluidas, pero que puede ser, en algún momento sí puede ser por estas razones, ¿verdad? Que a veces no se cuente con el presupuesto. Y en muchas situaciones, pues sí se ha podido establecer eso. Si alguien levantó la mano, puede hablar. Sí, gracias, licenciada. Buenas noches. En relación a ese puente, fue más una decisión política porque sí, en efecto, fue Otto Pérez Leal el alcalde, pero ya en su último año de funciones, él empezó a manifestar que iba a hacer un paso de nivel ahí en la calzada Roosevelt, pero condicionado a que si votaban por él para un segundo periodo. Entonces, cuando inició la campaña, empezó a botar los árboles de la riate central de la calzada Roosevelt y solo eso hizo, ¿verdad? Porque dijo, si ustedes votan por mí, entonces continúo el proyecto. Y entonces solo botó los árboles como para decir, vamos a iniciar, ¿verdad? Pero como cuando fueron las elecciones no votaron por él, entonces eso se quedó ahí, ¿verdad? Pero más fue una decisión política porque dentro de sus promesas de segunda campaña, él estaba prometiendo ese paso a desnivel, sí, solo sí,
votaban por él. Gracias, Lita. Vaya. Exacto. Entonces, como pueden ver, o sea, eso no debería de suceder, ¿verdad? O sea, que cuando se aprueba algo para ejecución, o sea, debería de garantizar la terminación de eso, ¿verdad? Independientemente de qué es lo que sucede. Ya por temas políticos no deberían de suspenderse este tipo de obras porque se invierte el dinero y al final, pues, no tiene ningún beneficio y pues eso, pues, se quedó perdido, ¿verdad? Y tal vez en algún momento ya habrá alguien que le dé continuidad porque sí que feo se ve que no, y que esté en un lugar pues donde sí sería de beneficio, ¿verdad? Entonces, el artículo, nos vamos al 239, que habla del principio de legalidad, ¿verdad? Y en pues se establece la exclusividad del Congreso. Este otro artículo es muy importante. Yo creo que vayan captando cuando les digo que esto es importante, ¿verdad? El principio de legalidad es el que establece que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado, de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, ¿verdad? Así como determinar las bases de recaudación, y entre ellas menciona el hecho generador de la relación tributaria, ¿verdad? Entonces, si a veces estoy concentrada, no voy a dejar entrar, pero bueno, en lo posible, ¿verdad? Entonces, el hecho generador de la relación tributaria, ¿verdad? Entonces, tiene que haber algo que el ciudadano pues sepa, ¿verdad? Que está afecto, o sea, tiene que haber un hecho generador y ese tiene que estar regulado en la ley. Las exenciones, también el Congreso de la República es el que las decreta, ¿verdad? Y lo que les comentaba la vez pasada, que cuando vienen acuerdos de exención para obtener ingresos, pues es el Congreso de la República el que a veces saca esos acuerdos. Lo único que a veces lo hacen de alguna manera que no queda como realmente establecida o que al final siempre va a favorecer a una determinada parte, ¿verdad? Porque en algún momento estas exoneraciones que han habido, que hubieron en el 2014, 2016, yo creo que en el 2017 también. Entonces ahí regulaba, el objeto de las exenciones era que la administración tributaria pues recaudara, ¿verdad? O sea, como dicen, a veces más vale tener el dinero en mano y seguro, ¿verdad? Que esté ahí a ver si lo ganamos o no. Entonces sacan estas exoneraciones para que los contribuyentes pues digan, bueno, me voy a ahorrar la multa que tal vez al final sí la iba a tener que pagar, pero voy a pagar el impuesto, ¿verdad? Lo que sucedió en esas oportunidades es que cuando se exonera multa, yo creo que lo que les faltó fue indicar que se iban a exonerar multas siempre y cuando hubieran impuesto a pagar, ¿verdad? Porque el fin primordial se suponía que era la recaudación, pero yo no sé si las personas que decretan esto sí están conscientes de cómo las emiten, ¿verdad? Por eso es importante de ver qué personas son las que están emitiendo nuestras leyes o las están corrigiendo, porque al final pareciera que también hacen favores, ¿verdad? Pero en este sentido, como le repito, era llegar a la conclusión de que si querían recibir dinero era que no exoneraran en los casos donde solo había multa. Esto sí lo vemos del lado de, así como que estamos en el Estado y que lo que queremos es recaudar, ¿verdad? Entonces, hay algunas infracciones que solo están sancionadas con multa, ¿verdad? Por ejemplo, lo de la resistencia a la acción fiscalizadora. Esa en lo tributario, pues está sancionado con la imposición de una multa y que corresponde a cierta cantidad de la declaración, ¿verdad? Pero a veces son millones. Pero por el solo hecho de ser una multa, póngale que tal vez hay una entidad grande, ¿verdad? Que en su momento no brindó información. Y entonces, entonces viene y le dijeron, bueno,
incurrió en la infracción tributaria de resistencia a la acción fiscalizadora y está sancionada con multa. Únicamente es multa, pero a veces, como les digo, son millonarias. Entonces, si se recauda ese dinero, es un montón de dinero para el Estado. Y lo vemos en el sentido de que si el dinero fuera realmente destinado a lo que corresponde, ¿verdad? Pensando en que todo en el Estado es perfecto y que sí se van a cumplir, que va a tener buena educación y todo eso. Entonces, pues estas grandes compañías, en esa oportunidad, hubieron casos que ya se habían ganado de parte del Estado, que habían llegado hasta amparo y el contribuyente había perdido, pues, y al ratito, pues, se exoneran del 100% de multa. Imagínense entidades que tenían que pagar hasta 10 millones, nada, ¿verdad? Entonces, fue algo que sí, en algún momento, pues, tal vez daba así como tristeza, porque algo que sí se había peleado en un proceso donde tanto el contribuyente como la institución habían tenido la oportunidad de defenderse, pues, y al final, tanto esfuerzo y al final, pues, como les digo, el fin primordial era recaudar, ¿verdad? Entonces, como que en eso es lo que tiene que ver para aprobar o establecer leyes o hacer exenciones, fijar los parámetros bien a modo de que se garantice que sí va a haber recaudación, ¿verdad? Porque a la larga también es un montón de dinero que se deja de percibir cuando no se prevén estas situaciones. Entonces, otra de las facultades que le corresponde al Congreso es, por ejemplo, las deducciones, los descuentos y los recargos, ¿verdad? O sea, todo eso ellos pueden regularlo mediante leyes. Dice también las infracciones y las sanciones tributarias, pero dice que son nulas las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Las disposiciones reglamentarias no pueden modificar bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Entonces, aquí pues ya les dejan claro que tienen que decretar las infracciones y sanciones, pero también que en las normas reglamentarias no se pueden modificar estas bases, ¿verdad? Todo tiene que ser mediante un proceso legislativo. Y el artículo 240, que habla de las fuentes de inversiones y gastos del Estado. En este artículo se indica que las fuentes de inversión y gastos del Estado debe indicar, o sea, toda ley que implique inversiones y gastos del Estado debe indicar la fuente de donde serán tomadas los fondos destinados a cubrirlos. Si la inversión o el gasto no se encuentran incluidos o identificados en el presupuesto general de ingresos y el Estado aprobado para el ejercicio fiscal respectivo, el presupuesto no podría ampliarse por el Congreso sin la opinión favorable del organismo ejecutivo. Pero en este caso dice que si la opinión del organismo ejecutivo fuera desfavorable, el Congreso sí podrá aprobar la ampliación, pero con el voto de por lo menos las 2/3 partes del número total de los diputados que lo integran. Entonces, eso ya es con relación a las inversiones del gasto, ¿verdad? Que es cuando, como les decía, si surgen gastos que no estaban previstos y que pueden ser necesarios si se tomen a última hora, pues entonces ya tienen que formular, ¿verdad? Ya la forma en cómo se van a obtener y planificar qué medios, ¿verdad? Y recibida esa liquidación, ya después de la rendición de cuentas, el artículo 241, perdón, que habla de la rendición de cuentas del Estado. Entonces ya dice, el organismo ejecutivo presentará anualmente al Congreso de la República la rendición de cuentas del Estado. Cada ministerio formulará su liquidación del presupuesto anual y lo someterá a conocimiento de la Contraloría General de Cuentas dentro de los primeros 3 meses de cada año. O sea que ahorita la Contraloría pues está en eso, ¿verdad? En hacer conocimientos, verificaciones en todas las instituciones. Imagínense, yo no creo que lo hagan en todas porque no sé si hay mucho personal, pero sería lo que corresponde. Y recibida esa liquidación, la Contraloría General de Cuentas ya rinde un informe
y emite un dictamen en un plazo mayor de 2 meses, dice, debiendo remitirlos al Congreso de la República, el que aprobará o improbará la liquidación. En el caso de que no sea aprobada esa liquidación, dice, en caso de improbación, el Congreso de la República deberá pedir informes o explicaciones pertinentes y, si fuere las causas punibles, se certificará lo conducente al Ministerio Público. Entonces, imagínense que acá también el Congreso tiene muchas funciones que la ley le faculta, ¿verdad?, para que haga esto. Ahorita, póngale, como ahorita que ingresó, se conformó el nuevo gobierno, ¿verdad?, con todas las entidades. Si se dan cuenta, ya todo está como, el Congreso logró poner la mayoría que vaya de acuerdo también al gobierno actual, ¿verdad? Entonces, ahorita prácticamente ya quedan como en contra de ellos ya la Corte de Constitucionalidad y el organismo judicial, que pues hasta aquí la Corte ha emitido opiniones, pero la Corte Suprema de Justicia hasta el momento no se ha visto alguna actuación que indique que estaba con el gobierno anterior o que está apoyando ahorita, ¿verdad? Y ahorita ya viene en comisión de postulaciones para las nuevas cortes. Entonces esto ya va encaminado a que todo, si sale bien, ya no van a haber esos, ahí sí que pactos de corruptos que dicen, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita el Congreso, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación de Derechos Humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos depende totalmente del Congreso de la República. Entonces, ahorita el Congreso puede fiscalizar a la Procuraduría. O sea, en cuanto a los gastos, porque como el actual procurador fue propuesto por el Congreso saliente, ¿verdad? Entonces, ahorita este nuevo Congreso que ya anda fiscalizando en varias instituciones, según parece, ya llegó a la PDH, ¿verdad? La Procuraduría de los Derechos Humanos, y también ya están haciendo ahí su respectiva fiscalización para determinar si ellos también están cumpliendo y rindiendo, ¿verdad?, como debe. Pero ya será... No, ahí no han llegado, Ligda. ¿Cómo? Ahí todavía no han llegado. ¿Usted trabaja ahí, no? Así es. Ah, bueno, pues según yo escuché por ahí, así dicen que ya quieren llegar por ahí, ¿verdad? Pero ya como que están metiendo ahí. Esperamos a ver qué pasa, que las noticias será la que nos vamos a dar cuenta, porque todo sale en las noticias, ¿verdad? A ver qué es lo que sucede. Pero sí, depende prácticamente del Congreso, porque él es el que nombra al procurador, ¿verdad? Entonces, en esto es donde vamos viendo de que cuando las partes no son con los mismos intereses que vienen, ¿verdad? Entonces empiezan a escudriñar ya como a la contraparte, ¿verdad? Ahorita he escuchado yo que, por ejemplo, en el Ministerio Público ya llegan personas que indican que van de parte del presidente y que les den participación en los procesos que llevan, ¿verdad? Entonces, es algo que hasta ahorita, a ver en qué termina todo esto, ¿va? Que esperemos que todo sea bien y que se haga de acuerdo a lo que estipula la ley, ¿verdad? Y que pues sí puedan rendir, ¿verdad? Y establecer de que las cosas se están haciendo bien, y de lo contrario, pues ya saben lo que procede, ¿verdad? Pero vamos a que si tienen esa liquidación o dar informes cuando son requeridos por los órganos que los fiscalizan o de los cuales dependen. Los organismos, entidades descentralizadas o autónomas del Estado con presupuesto propio, dice, presentarán también al Congreso de la República en la misma forma y plazo la liquidación correspondiente para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado. El artículo 242 establece el Fondo de Garantía, dice, que con el fin de financiar programas de desarrollo económico y social se realizan organizaciones no lucrativas en el sector privado, reconocida legalmente en el país, y el Estado constituirá un fondo específico de garantía de sus propios recursos, de entidades descentralizadas o autónomas, de aportes privados o de origen internacional, ¿verdad? Y estas también serán reguladas por una ley de esa materia.
El 243 del principio de capacidad de pago. Este es otro artículo que es muy interesante porque indica que el sistema tributario debe ser justo y equitativo para el efecto que las leyes tributarias sean estructuradas. Vamos a ver. Sean estructuradas conforme el principio de capacidad de pago, ¿verdad? Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o multitributación interna. Indica que hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo es gravado dos o más veces, por uno o más sujetos con poder tributario o por el mismo evento o periodo de imposición. Los casos de doble o múltiple tributación, al ser promulgada la presente Constitución, dice, deberán eliminarse progresivamente para no dañar al fisco. Entonces, muchas personas o instituciones, pues como les digo, ¿verdad? Siempre se van a atacar. Todo lo que esté en la Constitución siempre va a ser por una inconstitucionalidad, ¿verdad? Que se promueve. Entonces ya es la Corte de Constitucionalidad la que va a determinar si hay una infracción, si hay un principio que se viola de la Constitución y pues lo declara inconstitucional. Y de lo contrario, pues sigue, ¿verdad? Entonces vamos a que dice que debe ser justo y equitativo y que serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago, ¿verdad? Quien gana más, paga más. Quien gana menos, paga menos. Pero esto ya, las leyes tributarias, pues ya van a establecer, ¿verdad? En base a lo que ganemos, cuándo nos corresponde pagar, que nos cortan y otros impuestos que ya van más directos, ¿verdad? Que ya todo consumidor lo paga, como es el IVA, ese ya independientemente de tengamos o no tengamos, toda la persona que compra productos para su consumo, pues contribuye al pago, ¿verdad? Porque ya está incluido en los precios. Entonces, estos artículos que les digo, espero que todos los tengan anotados para poder ser analizados, ¿verdad? Y que pueden venir más de alguno en el examen. Entonces, vamos a irnos ahora con respecto a la división del derecho financiero, que ya les había hablado de esto, pero en este nuevo libro que leí me gustó el contenido, creo que está más claro, y esto es lo que les digo que les voy a compartir al terminar la clase, y va a ser material de examen. Entonces, sí necesito para el siguiente día de clase que me cuenten si la mayoría ya tiene a su disposición el libro, ¿verdad? Que ese si lo pueden bajar, ya lo tienen en algún dispositivo, ahí lo pueden leer, entonces ya no gastarían en copias, ¿verdad? Sí les funcionaría. Entonces, este libro es antiguo, pero a mí me gusta y sí me lo han recomendado. Les voy a decir que porque ese lo pueden descargar, como les digo, está en esa página de Google Academic. Entonces ahí se pueden meter así de incógnitos y pueden tenerlo. Y ello, como les digo, no sé si va a haber problema, pero no creo que tengan que comprar algún libro, ¿verdad? Es séptima edición ampliada y actualizada, dice, de Héctor Villegas. Entonces, esta parte del libro, si lo logran tener, o de repente si no me dicen y yo les comparto esta parte, que sería de la página 1 a la 29, creo yo, donde están los temas que hemos visto y que pueden leer ya para el examen, que van a venir conceptos y entonces de ese libro sería de la 1 a la 29, a la 29. Entonces van a ver que el libro está muy bueno. Yo no sé si nos va a servir para toda la clase, pero los temas que vamos viendo, yo estoy viendo varias bibliografías, ¿verdad? Para
sea, donde se encuentren así conceptos que sean más claros, ¿verdad? Más entendibles, y que pues que el propósito sea que nosotros entendamos y que nos resulte interesante el tema. Entonces, nos vamos a la división del derecho financiero, que decíamos que se dividía en derecho tributario, en el derecho presupuestario y derecho patrimonial. Indica, de acuerdo al autor Sergio Francisco de la Garza, debe entenderse como el conjunto de normas, esto es el derecho financiero, que se refiere al establecimiento de los tributos, ¿verdad? Esto es a los impuestos, derechos y de contribuyentes y a las relaciones jurídicas principales y accesorias que se establecen entre la administración y los particulares, con el motivo del nacimiento de ya sea el cumplimiento, ¿verdad? O incumplimiento de los procedimientos oficiosos o contenciosos que pueden surgir y las sanciones establecidas de ser violadas estas disposiciones. Entonces, la división del derecho tributario, del derecho financiero, pues dice el derecho tributario, el presupuestario es el otro, que dice que es el conjunto de normas que regulan la elaboración, vamos a ver, que regulan la elaboración, aprobación, ejecución y control del presupuesto. Y es la relación jurídica del llamado ciclo presupuestario, ¿verdad? O sea, desde su inicio, desde que se elabora hasta que se ejecuta, ¿verdad? Y el derecho patrimonial, que se refiere a las normas relativas a la gestión y administración del patrimonio permanente del Estado, tanto en el sector centralizado como en el que se denomina paraestatal, ¿verdad? El derecho financiero, miren, esta definición es bien interesante, porque dice que el derecho financiero es en un aspecto más amplio. Abarca tanto el estudio de los ingresos ordinarios del Estado, la elaboración de las normas fiscales, la estructura del sistema impositivo y la distribución de las fuentes de ingresos, como el de ingresos extraordinarios del Estado provenientes del endeudamiento y de la emisión monetaria. Asimismo, los criterios que rigen su erogación mediante el ejercicio del presupuesto, estudiando respecto a tanto su elaboración, discusión, posibilidad de reforma o su control, ¿verdad? Su elaboración. Y la discusión es cuando ya está formulado el presupuesto, pero tal vez no hay acuerdos o quieren modificar. Entonces, no es solo decir ya está el presupuesto, ¿verdad? Porque este es propuesto y también pueden surgir temas que van a tornar un poco lógicas para unos y para otros, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero se puede reformar para que tenga un efecto como el que se espera, ¿verdad? Y que sea viable dicho presupuesto. El derecho financiero y la relación con otras normas jurídicas. Eso fue lo que les había dicho en la clase anterior que íbamos a ver el día de hoy. Pero antes de eso vamos a hablar del Estado como sujeto de la actividad financiera. Esto es relacionado, por ejemplo, con el derecho tributario, ¿verdad? Estas son el derecho financiero y su relación con las disciplinas jurídicas. El Estado, como sujeto de la actividad financiera, procura recursos, principalmente para cubrir los servicios públicos, ¿verdad? Y desenvuelve su actividad en actos administrativos. Entonces, el derecho administrativo fija las normas dentro de las cuales el Estado se va a desenvolver. Y con el derecho constitucional y el derecho político, puede afirmarse que existe un estrecho contacto entre ambos y las finanzas, porque depende de la estructuración del Estado, el desenvolvimiento y el alcance de la actividad financiera. Entonces, la configuración de las finanzas suele estar delineadas en la Constitución Política de la República, que es la que rige en un país, ¿verdad? Pero depende de su organización. Estas actividades que pueden ser en estados, por ejemplo, aquí serían instituciones descentralizadas, ¿verdad? Como en los municipios, o puede ser centralizado.
así como en otros países que son federados, ¿verdad? Cada uno tiene su propio forma de formular su presupuesto. Pero aquí como en Guatemala es centralizado, ¿verdad? Aquí sí es una forma que se rige y es un solo órgano el que determina esa distribución, ¿verdad? Que es el Ministerio de Finanzas Públicas. Con el derecho penal. El derecho financiero se relaciona con el derecho penal y actualmente es más, ¿verdad? Por la penalización que existe de las infracciones tributarias, lo que han dado nacimiento a la idea de un derecho penal fiscal, que a la fecha, pues, no ha sido estructurado. Y en este derecho penal tributario que prácticamente ya se ha materializado, pero no está así como concretamente estipulado en una ley, para que se juzguen los delitos de carácter tributario, ¿verdad? El derecho penal y así como otros que corresponden al campo tributario, ¿verdad? Que está relacionado con los delitos aduaneros. Y está el derecho internacional. El derecho financiero se relaciona con el derecho internacional por la internacionalización de las finanzas públicas y privadas, situación que las convierte en extraterritoriales, debido al control de cambios, a la globalización, los problemas que plantea la doble tributación internacional y otras situaciones que han dado origen a estudios, congresos, reuniones para estudiar ese fenómeno que se ha creado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si se plantea una doble tributación, ¿verdad? De entra y sale, pagan impuesto en un país, pero en este ya no. Entonces tienen que negociar esas condiciones en las que van a hacer intercambio de productos, ¿verdad? O de cooperación que se den. Con el derecho privado, el derecho financiero se relaciona porque también se relaciona con el derecho civil y el derecho mercantil, ¿verdad? Que son ramas del derecho privado. Ello por los actos civiles y mercantiles que se pueden encontrar grabados por el derecho. Por ejemplo, en Guatemala los actos y contratos civiles se encuentran grabados por el derecho tributario, ¿verdad? Porque hay actos y contratos que tienen que pagar impuestos. Y el derecho procesal civil, que es supletorio del derecho procesal tributario, por ejemplo, en Guatemala, que es el derecho procesal tributario, ¿verdad? Que es parte del derecho financiero. Por ejemplo, en el artículo 185 del Código Tributario, establece que en lo que no contraríe en las disposiciones de ese código, o sea, el Código Tributario, y en todo lo no previsto en ese código, se aplicarán las normas del Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Entonces, es por ello que tiene relación con el derecho privado. Y en cuanto a la actividad financiera del Estado, que es otra definición que encontré en ese libro y que me gustó mucho, es que la actividad financiera no tiene como única finalidad la obtención de ingresos, ¿verdad? Dice, no tiene como única finalidad la obtención de ingresos suficientes para cubrir el gasto público, sino que pretende además impulsar la economía, dirigiéndola y regulándola, aspecto en que las relaciones entre el derecho y la economía se entrelazan de tal manera que no se pueden como desvincular, ¿verdad? Porque sí se necesita la economía y el derecho ir de la mano para poder tener una actividad financiera eficiente. Como les decía en la clase anterior, hay expertos en economía, ¿verdad? Que pueden estar a la par de abogados para poder discutir y decir, bueno, esto no se hace, pero lo legal sí, pero legalmente esto no. Entonces se encuadran y ya van como encajando y
y perfeccionando esa actividad, ¿verdad? Que va a tener un efecto, por ejemplo, la economía, para que ésta sea como en el sentido económico como más, tal vez se podría decir, efectivo, ¿verdad? Pero el derecho va a ser que eso que se va a hacer efectivo también no se incurra en algo que no es legal, ¿verdad? Sino que todas las actividades vayan encaminadas, pero que estén reguladas y que no se contradiga o no se viole una norma. Por eso es que esa actividad está bien enlazada. Ay, solo me permiten otro ratito. Disculpen. Bueno, ya estamos aquí de regreso, perdón. El libro me están preguntando, el libro se llama Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, de Héctor Villegas. 7ª edición, dice. Entonces, ya para terminar, ya poquitos minutos nos quedan. Para Sainz de Bujanda se ha destacado que la naturaleza compleja de la actividad financiera tiene un carácter político por las características del ente que lo produce, ¿verdad? Y de los fines que se persiguen. Económico por los medios empleados y jurídico por la forma en que actúa y se desenvuelve. O sea que para este autor, Sainz de Bujanda, indica que tiene 3 características, ¿verdad? Que tiene un carácter político, que tiene un carácter jurídico y que tiene un carácter económico. Para el autor Sainz de Bujanda, ¿va? Se lo resalto. Dice, ha destacado que la naturaleza compleja de la actividad financiera, el cual tiene carácter político, económico y jurídico. Político por las características del ente que lo produce y de los fines que persiguen. Económico por los medios empleados y jurídico por la forma en que actúa y se desenvuelve. Hay teorías económicas que han considerado la actividad financiera como un fenómeno económico. Estas otras teorías pueden ser también muy importantes para que las analicen. Sin embargo, entre estas teorías económicas hay 2 corrientes. Pues son teorías económicas, pero dentro de estas hay 2 corrientes. Y la primera de ellas considera la actividad financiera como una forma o modalidad de la actividad económica. La segunda son las corrientes que han considerado la actividad financiera como un fenómeno económico. La primera considera que la actividad financiera como una forma o modalidad de la actividad económica. Y la segunda fija su atención en los métodos y objetivos a los que debe ajustarse la actividad financiera para que se le pueda considerar como instrumento de una política económica racional. Entre la primera corriente, la que considera la actividad financiera como una forma o modalidad de la actividad económica, se distinguen las teorías cameralistas, se llama, que indica
que la actividad financiera se consideraba, ¿verdad?, como si se tratara de una actividad económica individual, con la diferencia de que el sujeto principal es el Estado, pero a la que le son aplicables principios y normas del derecho privado. Y más adelante indica que eso fue en el siglo XVI y XVIII. Imagínense la historia de esto, ¿verdad? O sea, viene analizado desde siglos antes, ¿verdad? Que fueron estas teorías, se distinguieron en los siglos XVI al XVIII, ¿verdad? Que consideraban la actividad financiera como si se tratara de una actividad económica individual, pero con la diferencia de que el único sujeto principal era el Estado y que le eran aplicables los principios y normas del derecho privado, porque en la antigüedad no había tanto órgano como ahora, ¿verdad? En la antigüedad era como con tanto formalismo, ni siquiera yo creo que había papel para poder distribuir, como para hacer informes y todo esto, ¿verdad? Entonces, solo había un sujeto, ¿verdad?, que era el Estado y nada más, pero ¿quién era el que ejercía ese papel de Estado, verdad? Entonces, a veces eran reyes en la antigüedad o alguna persona que era el que impartía, ¿verdad? Pero poco a poco esto se fue modernizando y fue ya cuando empezaron a nacer principios y normas del derecho, ¿verdad? Y entonces ya más adelante, pues ya hay otras escuelas que formulan diversas teorías, ¿verdad? Que lo vamos a ver eso en la próxima clase. Las teorías que formulan que formulan la actividad financiera. Y vamos a concluir esto ya más adelante. Entonces, miren, yo les voy a terminar el documento que estoy elaborando y se los voy a trasladar, aparte del libro, ¿verdad? Como les dije, hasta la página 29 para que lean. Y en el próximo día de clases, tal vez más de por lo menos unas 3 personas que me indiquen si leyeron, para que me den un concepto de qué les pareció. Unas 3 opiniones nada más de qué les pareció el tema, ¿verdad?, que se indica y así poder ir viendo. Y como les digo, si ustedes también tienen acceso a alguna información o que puedan ver, también compártanlo, porque se trata de que tengamos ese conocimiento más amplio, ¿verdad? Y si podemos sugerir algún libro o algo que tenga estos temas, hagámoslo para que entre todos, pues, podamos llegar a establecer conceptos más congruentes o que nos convenzan más, ¿verdad? Entonces vamos a estar por ahí. No sé si tienen alguna duda o algún comentario para que antes de terminar. Si no, pues entonces ahí vamos a esperar. Y si me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciada, sí se escucha. Vale. Está bien. Entonces, nos vemos primero Dios el día miércoles. Espero que ya esté mejor porque ya llevo un mes así. Estoy con tratamiento y todo, pero no me lo van a creer cuando hablo mucho, es que empiezo con esto, ¿verdad? Pero primero Dios, para el miércoles ya voy a estar mejor y los veo en la universidad entonces. Que descansen y que tengan feliz noche.